Laborem Exercens, escrito por el Papa Juan Pablo II en 1981 para celebrar 90 años después de Rerum Novarum. ¿Cuál es el contexto en el cual escribe Juan Pablo II? Primeramente, se trata de la misma problemática propia de la sociedad industrial que se trató en Rerum Novarum, pero no es una repetición, sino confirma el carácter dinámico de la doctrina social. Es decir, los problemas pueden ser semejantes, pero la realidad que ha cambiado exige enfoques nuevos. En la segunda mitad de la década de los 70, toda la humanidad se encontraba inmersa en una plena crisis económica. La causa principal fue que los precios del petróleo triplicaron en pocos meses. Como consecuencia del aumento del precio del petróleo, comenzaron una gran inflación, porque aumentaron los costos de muchos productos que son afectados por el petróleo. Luego, para controlar esta inflación, los bancos de Estados Unidos subieron las tasas de interés y esto resultó en que todos los préstamos mundiales aumentaron en las tasas de interés en una forma muy acelerada. Este causó las raíces del problema de deuda externa que afectaba a muchos de los países en vías de desarrollo. La crisis económica dejó un creciente desempleo estructurado en muchos países industrializados no acostumbrados a esto. Luego, el movimiento de capital a lugares donde la mano de obra es más barata resultó en más desempleo. Hubo efectos en todo el mundo. En Europa Oeste y América del Norte aumentó el nivel de desempleo, causando una crisis cultural por sociedades no acostumbradas a esto. En los países del vía de desarrollo hay un creciente control sobre sus economías por empresas multinacionales. Y también el comienzo del problema de deuda externa, con las tasas de interés aumentando y con los precios de materias primas bajando. En Europa Este, el sistema de economías planificadas por el Estado resultó en disminuir los efectos del desempleo, pero invirtieron muchos recursos para comprar el petróleo y también para hacer frente a la nueva carrera armamentista de los Estados Unidos. Y todo esto resulta en una enorme tensión social. En esta primera encíclica del Papa Juan Pablo II, recién elegido Papa al fin de 1979, podemos encontrar varias influencias sobre su perspectiva. Primeramente, la realidad social de Europa del Este, porque el Papa viene de Polonia, un régimen de filiación marxista-comunista. Y también él mismo manifiesta su juventud trabajadora como una gran influencia.
El objetivo de la encíclica es hacer una reactualización de la doctrina social bajo el prisma privilegiado del trabajo. Representa el punto culminante de un proceso visto en Gary Spence, a través de lo cual propiedad va siendo puesto prioritario a favor del trabajo. Él dice que la Iglesia está convencida de que el trabajo constituye una dimensión fundamental de la existencia del hombre en la tierra. Es una convicción de la inteligencia y a la vez una convicción de fe. ¿Cuál es el sentido del trabajo humano? Primero, dominar progresivamente la tierra. El trabajo es presentado subrayando su carácter colectivo. Es una actividad de toda la humanidad. Segundo, realizarse como persona en esta tarea. Esto significa lo que dignifica al trabajo es el hombre que lo realiza, no el producto resultante. Y al mismo tiempo el hombre en el trabajo se realiza a sí mismo. El trabajo dignifica el sentido de persona humana. My imagination, I built my hope, but now it lies there. Campos donde manifiesta el valor del trabajo. Primero, es fuente de realización personal, que no queda negado por la penosidad que muchas veces le acompaña. Where will you be? Where are you? Segundo, en su relación con la familia, es decir, es una condición para hacer posible la fundación de un hogar. Tercero, su relación con la sociedad. El trabajo sirve para multiplicar el patrimonio de toda la familia humana. Luego el Papa reflexiona sobre el conflicto entre capital y trabajo. El conflicto real que existe entre el mundo del trabajo y el mundo del capital se ha transformado en la lucha programada de clases, llevada como métodos no solo ideológicos, sino incluso y ante todo políticos. Juan Pablo II no acepta el enfrentamiento entre las clases como una programación estratégica de transformación social. Solo reconoce que existe un conflicto entre estas dos perspectivas. El Papa subraya la prioridad del trabajo. Hay la prioridad del trabajo sobre el capital. El capital es un instrumento, pero el trabajo es central por la dignidad humana. Él reflexiona sobre los dos sistemas económicos, el capitalismo y el comunismo. Hasta ahora, los dos principales sistemas económicos eran estudiados en sus rasgos contrapuestos, es decir, el capitalismo, propiedad privada, el comunismo, propiedad colectiva. Capitalismo, libertad de mercado, el comunismo, planificación estatal. Pero lo novedoso es que Juan Pablo II comienza denunciando lo que los dos sistemas tienen en común, sus raíces, que es el economismo y el materialismo. Economicismo es para Juan Pablo II considerando el trabajo exclusivamente según su finalidad económica. Y el materialismo es una forma de entender al hombre
donde priman los valores materiales. Él dice que ambos sistemas mantienen estos dos problemas a raíz. Luego reflexiona sobre la propiedad privada y siempre lo entiende como secundario al derecho del uso común, al destino universal de los bienes, continuando la larga tradición de la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuáles son los principios éticos para guiar la reflexión sobre el trabajo? Primero, el hombre es sujeto y fin del proceso económico. La producción se ordena a él como fin. Segundo, la dignidad del trabajo reside más en su dimensión subjetiva, en cuanto que es una persona que lo realiza. Tercer principio ético es que el trabajo tiene prioridad sobre el capital, porque el hombre que trabaja es superior al conjunto de objetos que son fruto de su trabajo. Un cuarto principio es existe una íntima vinculación entre trabajo y capital. Ambos se necesitan mutuamente para una economía. El quinto principio, en cualquier sistema la propiedad debe servir al destino universal de los bienes. Cuando comenzó la vida, Dios nos entregó la tierra donde por lo cual el Papa realiza la llamada a una reformación de los sistemas económicos. esta tierra siente y habla, te acompaña y te alimenta y te abraza. La meta a la que hay que dirigir todas las reformas es la efectiva participación de todos en la vida económica de su pueblo. El deber y derecho de trabajo repite temas vistos en anteriores encíclicas. Trabajar es un deber derivado del mandato de Dios y del respeto debido al prójimo. Hay un derecho de un trabajo. El responsable principal es el empresario indirecto. El conjunto de instancias a escala nacional e internacional responsable de todo el ordenamiento de la política laboral. Y tenemos que cuidarla como pide el Creador. Como todos los papas anteriores, él reflexiona sobre la necesidad de un salario justo. Se considera el salario el problema clave de la ética social. En él se pone a prueba la justicia de cualquier sistema económico, porque la remuneración del trabajo no es más que una vía concreta a través de la cual la gran mayoría de los hombres pueden acceder a los bienes que están destinados al uso común. Es decir, por medio del salario tenemos el destino universal de los bienes. Y este tema es encima de la propiedad privada. Dios que te ha creado tierra. El Papa subraya cómo han sido desde renovaron el rol de los sindicatos. Los sindicatos protegen los derechos de los trabajadores y deben ser considerados como elementos indispensables de la vida social. Él dice que la doctrina social católica no considera que los sindicatos constituyen únicamente el reflejo de la estructura de clase de la sociedad y que sean el exponente de la lucha de clases que gobiernan inevitablemente la vida social. Sí son un exponente de la lucha por la justicia social, por los justos derechos de los hombres de trabajo. Es decir, los sindicatos no promueven la lucha de clases, sino promueven una lucha por la justicia social. Esta es una diferencia entre la visión de los sindicatos en la doctrina social
y el uso de sindicatos en el sistema comunista. Finalmente, el Papa Juan Pablo II termina con una reflexión importante sobre la espiritualidad del trabajo. Él sigue las reflexiones que encontramos en Gaudium et Spes, que tiene 3 ejes. Primero, el hombre, creado a imagen de Dios, participa de su obra creadora. Este es el primer evangelio de trabajo, esta bonita expresión que él usa. Basándose en Génesis, dice que el hombre, mediante su trabajo, participa en la obra del Creador. Es decir, el hombre continúa el trabajo de la creación. Luego, el ejemplo de Cristo da sentido a las tareas de cada día. Esto también, él dice, es parte del evangelio del trabajo. Aquí tierra. Una tercera dimensión de espiritualidad del trabajo es que el trabajo y la fatiga unidos reciben su último sentido en la muerte y la resurrección de Jesús. La tierra nueva y los cielos nuevos, el reino de Dios, representan la meta última a la que deben encaminarse todos los esfuerzos humanos por dominar y transformar el mundo. La actividad humana en el mundo no puede ser entendida por el cristiano más que como expresión de una misión que ha recibido de Dios, no solo como una fuente de santificación individual, sino como continuación de su obra creadora, que prepara a toda la creación para el encuentro definitivo con Dios según las premisas que se han realizado ya en Cristo. Esto resume lo que es la espiritualidad del trabajo.